Pasamos, gracias. Hola, pues bueno, les quiero agradecer mucho por el tiempo y por tomarse la molestia de venir. Al dinosaurio también, como ven, ya está inflado, le dimos mucho paracetamol. Tuvimos que calcular en base a las toneladas que pesa cuánto paracetamol darle sin darle la torre al hígado, naturalmente. Y pues bueno, nosotros somos DIBU, Asociación Civil, y en la mesa Luis González de Alba que tuvimos ayer ya tuvimos algo de ciencia y hoy seguimos con más ciencia. Entonces agradecemos muchísimo al espacio, pero antes de continuar me gustaría agradecer a todas las personas que hacen posible este gran evento. Está por supuesto Alonso Hernández, muchos de ustedes los ubican, pero también está Carlos. Aplauso para Carlos. Los Icatianis de Gorreta Nápoles y Corona Barajas. La reunión siempre es en su casa. Carlos Cheverny, un nuevo amigo. Nuestra diseñadora estrella, que ahorita está un poco ocupada, pero pues bueno, igual. Y... sí, gracias. Alfonso Macías, sobre todo Alfonso Macías, muchísimas gracias. Entonces, Gilda, claro, gracias, corazón. Para empezar con esta mesa, queremos decirles que en DIBU, como buenos divulgadores que somos, queremos que estas investigaciones que a continuación van a presenciar y escuchar no se queden simplemente en la academia. Así que la propuesta es hacer materiales. Saben que en DIBU tenemos una cantidad enorme de materiales, por ejemplo estos separadores de libros que les vamos a regalar ahorita. Es la nueva edición sobre la flor transexual, la tenemos apenas recién recortada. Los libritos de Tango Pingüino que muchos de ustedes han visto, los planisferios, las talleres y charlas, pero de eso les hablará un poco más nuestro invitado especial de ahora, a quien me voy a tomar la molestia de presentar. Él moderará la mesa y va a decirles igual la mecánica de esto, ¿vale? Eduardo González, que tengo aquí a mi lado. José Eduardo González Reyes es fundador y actual director del Grupo de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología ADN Aprende y Descubre la Naturaleza. Vicepresidente de la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia, Recreación en Cadena y Social Media Manager de la Academia Mexicana de Ciencias, de la AMC, en el antiguo edificio de Durazo, precioso lugar, por cierto, si quieren visitarlo. Fue becario del Museo Universum y del Centro de Tecnología e Innovación de Grupo Carso. Participó en el equipo de diseño e implementación de la primera estrategia digital de divulgación de la ciencia del proyecto RAWA, para la conservación del arte rupestre de la UNESCO en 2014, coordinador de logística y contenidos en Aldea Digital también en 2014 y ganador de mención honorífica en el segundo Hackathon de Periodismo de Ciencia e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Es Community Manager de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, la DGDC, mi alma mater, también la tuya y tu lugar de trabajo. De la UNAM, de 2015 a 2016, ha impartido conferencias de divulgación de la ciencia en diversos recintos y ha brindado cursos para talleristas de ciencia de diversas instituciones del país. Los dejo pues. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, ya me presento Astron. Para mí es un gusto estar aquí. Creo que Astron ha estado trabajando muy de cerca con nosotros ahora haciendo actividades de divulgación científica. El día de mañana también va a estar con nosotros. Astron no para, parece que tiene la pila así, pero eterna. Entonces, mañana va a estar dando actividades de divulgación. Y bueno, quería contarles que nuestro grupo que hace actividades de divulgación científica para todo tipo de personas, desde niños muy chiquitos, desde kinder hasta personas de la tercera edad, involuntariamente es un grupo súper diverso. Tenemos personas de toda la comunidad, de todos los colores. Y creo que eso es la gran riqueza también de la parte de divulgación científica que hacemos nosotros. O sea, que justo le damos ese toque en la que buscamos que la gente se sienta incluida y que no por las formas o lo que le guste mal, pues puede seguir haciendo ciencia, divulgándola y enterándose de todo. Nada más para terminar y haciendo un poco un comercial, el evento que les mencionaba mañana es un evento que organiza otra asociación civil, que es Recreación en Cadena, la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia, y es un evento a nivel nacional. Nos salimos a las calles, literal, a parques y jardines, a hacer actividades de divulgación. Mañana vamos a hablar de ciencia en México, vamos a tener algunas actividades sobre ciencia diversa, y bueno, el día de mañana vamos a estar en Casa de Cultura Alfonso Reyes por el Metro Chabacano y haciendo actividades. Entonces, y justo en esta parte de divulgación y en el hecho de querer que también los divulgadores se metan en esta parte, pues
en base con todas las investigaciones que nos van a presentar el día de hoy los ponentes, queremos generar materiales de divulgación científica, no solamente separadores, libros, sino también estamos muy interesados en hacer talleres de divulgación científica que lleven estas temáticas y que puedan llegar a la población en general, que hacen muchísima falta. Entonces, bueno, ya para no alargarme más, ahora sí damos inicio con los ponentes. Aquí tuvimos un orden de la forma en la que van a pasar, y el primer ponente que voy a presentar el día de hoy es a Ismael Espinosa García. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis El Cabaret, Espacios de Sociabilidad Homosexual en la Ciudad de México, de 1946 a 1955. Está interesado en el estudio de la historia cultural, urbana y pop del siglo XX, así como en los temas de la sexualidad, las masculinidades y, actualmente, la psicopatología y criminalidad de la homosexualidad en la primera mitad del siglo XX. La ponencia que nos presenta el día de hoy es Deberían de estar en la penitenciaría, ideales sobre los homosexuales en la prensa de la Ciudad de México, el caso del Magazine de Policía, de 1946 a 1955. Entonces, sin más, los dejo con él. Hola, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Y justamente yo les voy a presentar este trabajo que se deriva de mi tesis de licenciatura. Deberían estar en la penitenciaría, ideales sobre los homosexuales en la Ciudad de México, el caso del Magazine de Policía 1946-1945. Gracias al colectivo DIBU y al seminario por la invitación para presentar este trabajo. Y traigo un pequeño texto, no sé por qué los historiadores siempre traemos textos, casi nunca desbarramos más, pero bueno, voy a empezar un poco a leer. Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, la economía mexicana se incrementó de forma abrupta gracias a la llegada de inversionistas extranjeros. Esto provocó que se desarrollara ampliamente la urbanización de la Ciudad de México y, con ello, la aparición de diversos centros de entretenimiento para todo tipo de público, desde la proliferación de teatros y cines hasta la apertura de cabarets y salones de baile. De forma paralela, los homosexuales de esa época fueron poco a poco apropiándose de espacios y zonas como bares, cantinas, cabarets, así como algunas calles de la capital en las que podían ofrecer o encontrar servicios sexuales. Lugares emblemáticos como el Salón México, el Salón Los Ángeles o la propia Plaza de Garibaldi fueron punto de reunión y de encuentro de estos sujetos que deambulaban por las noches buscando desde un simple rato de diversión hasta el amor que no osa decir su nombre. Sin embargo, el ideal del varón mexicano no concordaba con la forma de vida de estos sujetos, pues era calificado como muy moderno y burgués. Algo más parecido a lo que dijo ahorita el doctor Luis de Pablo, lo que criticaban los mexicanistas de algunos grupos como los contemporáneos. Y cito un texto del propio Diego Rivera, que escribió en 1934, donde criticaba a este grupo al señalarlos como un montón de pseudoplásticos y escribidores burguesillos que, diciéndose poetas puros, no son en realidad sino puros maricones. Y creo que hace rato vimos la imagen o la pintura de la que se hace referencia o cómo es que ellos consideraban a este grupo. Además de esto, la homosexualidad era considerada como un elemento extranjero, algo ajeno al ser natural de los mexicanos que se ufanaban de ser muy machos. Así como en Europa, los alemanes consideraban a los homosexuales como un mal traído de Francia, o mal llamado el mal francés, y también los franceses consideraban la homosexualidad como un elemento alemán, o un mal alemán. Esto era considerado por muchas personas como un vicio que se extendió después de la Segunda Guerra Mundial, un mal que propiamente o que poco a poco se fue extendiendo primero en Europa y después en América o en todo el mundo. Asimismo, la prensa comenzó a publicar notas de acuerdo a los escándalos y chismes en los que se vieran relacionados los homosexuales, aunque en muchos casos fueron clasificados como dramas pasionales que concluían con un final trágico o desgarrador para los involucrados. Y justamente es Carlos Monsiváis quien señala que hacia finales de la década de 1940 aumentan los casos de crímenes de odio contra homosexuales, por lo que la única forma de hablar de este tema era el aparecer como víctima en alguna nota roja de ciertos periódicos, en especial las de circulación local. No era común que encontraras una nota de homosexuales o de algún caso de este tipo de crimen pasional en una nota de circulación nacional como periódico Excelsior, La Prensa, pero sí en revistas como la que vamos a ver, como es el Magazine de Policía. Y justamente todas estas notas empiezan a aparecer después del famoso escándalo del baile de los 41. Y justamente en la década de los años 40 y 50, con esta aparición de tantos lugares de entretenimiento y de esparcimiento, van a ser como que notas en contra tanto de estos centros nocturnos como de los vicios que se podían propagar. En este caso, la homosexualidad o las adicciones.
Aquí me encontré una nota de 1952 de El Universal, por eso decía que era muy difícil encontrar este tipo de notas en estos periódicos, donde un supuesto boxeador homosexual llamado Lalo el Exótico, quien se apareció luchando con atavíos mujeriles ante las cámaras de televisión. Ya se empezaron a transmitir estos espectáculos en el nuevo medio, en este nuevo medio de comunicación que es la televisión, por lo que muchos padres de familia fueron a retomar este hecho, y cito la nota completa. Un brocazo espectáculo anoche en Televicentro. Un espectáculo vergonzoso presentó anoche Televicentro, que no contento con su teatro de ínfima calidad, ayer hizo subir al ring a un tal Lalo el Exótico que hace gala de homosexual. El tipo, que debería estar en la penitenciaría y no en un local que se supone deportivo, se presenta polveado, con los labios pintados y los ojos enrimelados, y no desperdicia ocasión de hacer notar su categoría, verdadera o ficticia, de invertido sexual. Espectáculo de tan mal gusto y procaz no solo se presenta en el teatrillo de la avenida Chapultepec, sino que se hace llegar hasta el seno de los hogares a través de la televisión. Anoche mismo varios padres de familia se dirigieron a nuestra redacción pidiendo que intervenga la Secretaría de Comunicaciones para impedir que se repita tan degradante espectáculo y que se multe a los culpables de haberlo presentado. Y terminó así. Por tanto, en esta época, fue en esta época donde aparecen estas revistas de corte amarillista o que publican notas que no eran del agrado de todas las personas. Más o menos es en este contexto en el que aparece el Magazine de Policía, que aparecía justamente los días lunes y jueves y aparecía como un suplemento del periódico Excelsior. Su director general era Demetrio Medina, que en ese momento eran los pilares periodísticos más importantes de la prensa en ese momento. En este magazine aparecían notas con un toque amarillista e ilustraciones que podían herir la susceptibilidad de los lectores. Podríamos señalar que en esta publicación aparecían las notas que los periódicos serios de circulación nacional, como ya dije, no se atrevían a publicar debido al escándalo o el morbo que pudieran restarle seriedad a la línea editorial de cada diario. Incluso el subtítulo de esta revista era muy directo con las notas que aparecían en ella. Señalar a las lacras de la sociedad es servir. Y justamente esa fue la labor, mostrar la faceta de las zonas pobres de la ciudad, las zonas inseguras, y reclamar la propagación de los vicios o la pérdida de la moral social que los cambios modernizadores trajeron en la transición de los años 40 y 50 del siglo XX. Dicha publicación reflejaba este sector conservador que no permitía el goce público o las diversiones a las que la gente asistía, como los salones de baile, cabarets, e incluso denunciaba los casos en los que la privacidad de cada persona quedaba al descubierto. Lo curioso también de esta publicación es que, en casos muy específicos, realizaban una representación fotográfica con modelos o con ilustraciones sobre los actos criminales que tenían gran relevancia para los lectores. Por ejemplo, aquí tenemos en la portada cómo una mujer aparece gritando, porque es una recreación de la nota que se encuentra ahí, que asaltan por enésima vez asaltan a la señora Elizabeth, y vean cómo está esta representación gráfica de la mujer espantada. Era como para llamar la atención de la gente. Para nuestro caso de estudio, el Magazine de Policía publicaba al menos 4 notas al año sobre homosexualidad en este periodo que traté de estudiar, aunque fueron disminuyendo poco a poco con las diversas campañas moralizadoras emprendidas por organizaciones de derecha, así como la de los regentes de la capital, que en este tiempo fueron Fernando Casas Alemán y Ernesto Peralta Luchu. También se encargó de dar una visión criminal a los homosexuales por considerarlos una plaga que debía erradicarse a través de su encarcelamiento o por medio de tratamientos médicos. En este caso, se tenían los casos de estudio que había hecho Gregorio Marañón, o los que criticaba, donde se hacían las operaciones opoterápicas, que era cambio de testículos de mono o de algunos testículos de mono en hombres que ya no podían presentar erecciones o que tenían falta de apetito sexual, y que estas operaciones eran para darles una nueva vitalidad. Y se supone que con eso quedan curados, pero Gregorio Marañón ya tenía estudios donde esto no se podía como que comprobar al 100%. Debemos señalar, también como lo mencionaron en otra ponencia, que si bien ningún código penal, ningún código civil, ninguna otra ley en México condenaba a los homosexuales por su condición natural, como fue el caso de Alemania e Inglaterra con el famoso parágrafo 175, sí eran severamente castigados los homosexuales en la Ciudad de México por atentar contra las normas establecidas o con esta moral que ya había mencionado. ¿Y cuáles eran justamente estas percepciones de la homosexualidad?
Ser homosexual en esta época implicaba estar viviendo un miedo constante a la extorsión, la injuria y el peligro de ser violentado. Como menciona Elías Landino, quien era homosexual caminaba por la vida sin ningún tipo de seguridad, con los ojos de la gente como puñales encima de él, y pese a ello, había que seguir viviendo y hacerse de un caparazón como el de las tortugas. Justamente la vida homosexual se concentraba en la capital mexicana debido al anonimato que las grandes urbes podían proveer, además de ser epicentro de muchos lugares de esparcimiento en los cuales podían tener un contacto sea esporádico y sin ningún tipo de vigilancia. A pesar de que durante el alemanismo se dio una proliferación de la vida nocturna y turística en México, los homosexuales también pudieron establecer puntos de reunión en los que forjaron tanto lazos de amistad como de ligue. Sin embargo, la prensa de este momento se enfocó en reproducir patrones o imágenes de cómo identificar a un homosexual para poder culparlos o identificarlos a la luz del día. El magazine de policía reprodujo retratos de homosexuales detenidos en redadas y cómo eran captados en ese momento. Un caso en específico es del año de 1947, que es el que está ahí arriba, donde señalaba la existencia de una casa donde se realizaban fiestas de equivocados. En el número 44 de la calle Constantino, en la colonia Peralvillo, al norte de la Ciudad de México, se detuvo a 6 travestis que efectuaban reuniones donde se encontraron a Víctor Lester Sánchez, alias Mapi Cortés, Manuel Ramírez Pérez, Rosal Enfermo, Roberto García Villa, María Bonita, Carlos Manuel Piña, Ivonne de Carlo, José López Martínez, Lola del Río y Carlos Ramírez Suárez, la India Bonita. Como escarmiento moral y al haber atentado a aparecer en ese tipo de fiestas, estos personajes o estos hombres fueron llevados a la cárcel del Carmen, donde se les rapó la cabeza completamente. Es decir, el estar violentando o aparecer en este tipo de fiestas, al ser captados, su castigo va a ser van a ser rapados para que no puedan volver a repetir. Además de ser un vicio degenerativo, según las teorías psiquiátricas de ese momento, la prensa quiso demostrar que los homosexuales eran proclives a la drogadicción y de igual forma a la criminalidad. Incluso el abogado José Agustín Martínez, una de las figuras más importantes en temas de criminalística en Cuba y que viene a mediados de los años 40 a dar una serie de conferencias de cómo curar la homosexualidad, él señaló que era preferible tener a los homosexuales en la cárcel, pero aislados, pues estos podían contagiar a otros, a más de 8 o hasta 10 presos en una misma celda, o los que se dejaran, porque pues, quién sabe, ¿verdad? También en algunas notas se indicaba que los homosexuales pertenecían a diversos grupos criminales que operaban en lugares de amplia concurrencia para efectuar robos o embaucar a algún parroquiano seduciéndolo con sus encantos mujeriles. Por ejemplo, en 1948, el magazine señaló que un grupo de afeminados hurtaban a diversos sujetos en las calles solitarias donde se encontraba el famosísimo Salón México, por lo cual la prensa advertía a sus lectores que tuvieran cuidado de con quién y a qué lugares asistían. Aquí otra vez se repite esta misma imagen de no vayan a los centros nocturnos porque son peligrosos y no se relacionen con estos personajes porque los pueden quitar la cartera o alguna otra pertenencia. Otro de los aspectos por los cuales los homosexuales fueron atacados era por la supuesta venta de marihuana en algunas colonias populares de la capital, aunque ya sabemos que en algunas droguerías se vendía la marihuana con fines medicinales, pero ya en esta época o incluso antes se utilizaba con fines recreativos. Algunos psiquiatras ya habían experimentado con enfermos mentales el uso medicinal de esta planta, declarando que no encontraban daños severos y que incluso era menos peligrosa que otras drogas como el alcohol o el tabaco. Sin embargo, el mismo magazine va a volver a acusar o va a volver a culpar a los homosexuales de la venta de marihuana, y cito otra nota de 1948 del mismo magazine. Hace poco se tuvo conocimiento que en el Cine Isabel habían sentado sus reales los más furibundos marihuanos del barrio de Santa María la Redonda y de la nefasta plaza de Garibaldi, padrino de merolicos groseros y de mariachis fascinerosos, y que en esas actividades perjudiciales para la salud pública venían trabajando con toda actividad un grupo de afeminados que rendían culto a doña Juanita, para así estar en condiciones de embaucar con mayor facilidad a sus futuras víctimas. La policía localizó varios casos y los sodomitas fueron a dar con sus huesos a la prisión del Carmen, en donde se les impuso una sanción económica que la dueña de la casa fue a pagar rápidamente, temerosa de que el afeminado le sacara sus trapitos al sol. Es decir, también se le va a culpar por esta condición de afeminamiento o condición mujeril que podían ir de chismosos según